¿A quién no le ha pasado que su abuelo viene a preguntarle cómo se pone una canción en el móvil o cómo funciona una aplicación? La tecnología avanza muy rápido, pero no todo el mundo puede seguir ese ritmo. Para muchas personas mayores, lo que a nosotros nos resulta sencillo, para ellos pueden ser obstáculos. Personas de 70 años cada día se enfrentan a barreras digitales. Adicciones como recordar medicarse o entretenerse cada vez requiere más recursos tecnológicos que muchas veces no tienen. Muchas veces genera dependencia hacia nosotros y a veces causa frustración. Para responder a este problema hemos creado Yayos. Yayos es una aplicación diseñada específicamente para personas mayores. Con un enfoque claro, simplificar la tecnología y hacerla accesible. La app reúne en un solo lugar todo lo que necesitan en su día a día. En el ámbito de salud cuenta con un recordatorio de las medicaciones que deben tomar. En el área de entretenimiento contamos con música de la época, películas. Lo que diferencia a Yayos no es solo lo que ofrecen, sino cómo lo ofrecen. No hemos adaptado una aplicación existente, sino que hemos pensado desde el inicio en el usuario final, una persona mayor con poca experiencia tecnológica. Además, la app refuerza la conexión entre generaciones. Los familiares pueden ayudar en la configuración inicial, pero el objetivo es que el usuario pueda desenvolverse de forma autónoma después. Para desarrollar Yayos hemos utilizado herramientas de inteligencia artificial generativa como Cloud, Copilot y CodePen. Estas tecnologías nos han permitido diseñar y prototipar la aplicación de forma ágil, optimizando tanto la experiencia de usuario como la accesibilidad. Es una herramienta que busca mejorar la calidad de vida de las personas mayores. ¿Sí? Yayos no es solo una aplicación tecnológica. Reduce la dependencia tecnológica y fortalece el vínculo entre generaciones. Sí. También incluye juegos sencillos para estimular la memoria y la actividad cognitiva. Todo ello diseñado con botones grandes, navegación simple y sin confusión. Yayos demuestra que con el diseño adecuado la tecnología debe ser inclusiva. Nuestra propuesta es sencilla, es acercar la tecnología a quien más dificultades tienen.